Saludos especiales para toda nuestra gente en el área metropolitana de Washington, D.C. y también en todas las naciones donde es retransmitido el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Déjenme compartir en esta mañana la palabra del Señor, que está en Daniel capítulo 12 y el versículo 1 al 3. Leo de la siguiente manera. En ese tiempo, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará y será quitado. Y habrá un tiempo de tribulación, que tal tribulación será sin paralelo, desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. Y en ese tiempo, tu pueblo será redimido, y todos los que se hallen con sus nombres inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y unos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los justos como las estrellas por siempre y para siempre. Dios bendiga su santa palabra. Hemos leído en Daniel 12, versículo 1 al 3. Cuando las fronteras se cierren, es el tema que quiero compartir con ustedes en esta semana que estamos en la segunda semana de marzo, cuando en todo el planeta Tierra se respira pánico, miedo, desesperación, y la situación, con todo lo que hemos hablado en los programas anteriores acerca de esta pestilencia y que ya se le está dando el nombre de pandemia. Ante toda esta situación y los múltiples de terremotos, específicamente esta semana de marzo, que estamos, segunda semana de marzo, donde los mercados financieros están teniendo un terremoto sin precedentes. En estos momentos las bolsas de valores han caído precipitosamente. Los expertos anuncian que a como sigue la cosa, es eminente, si esto no se detiene, una recesión sin precedentes a nivel global. Y es lógico porque este fin de semana pasado estaba en la ciudad de Los Ángeles, California, donde por cierto tenemos un tema que grabamos en vivo en Facebook y que estamos hablando del título Pasos a la Gran Tribulación. Ahí estoy comentando ante la cantidad de hermanos que estuvieron presentes la crisis que ya pueden respirarse los mismos vecinos de California. Ejemplo de ello es los puertos marítimos, donde solo están operando en este momento el 10% de los miles de trabajadores que viven de esos puertos y que semana a semana necesitan traer ese sueldito para traer comida a sus casas, para poder pagar sus apartamentos o sus carros o sus otras deudas. Esas familias del 90% en este momento están sin trabajo, solamente hablando de los empleados de los de los puertos. Mientras la Universidad de Stanford, California, a partir de este lunes que ha comenzado, han suspendido totalmente las clases de persona a persona y se han trasladado a las clases online, mientras múltiples de escuelas en los estados de California y Washington se preparan para un eminente cierre y mandar a los niños en forma de reclusión a sus casas y seguir las clases online. Mientras estas noticias están llegando en nuestra nación, donde más de 28 estados ya están anunciando el contagio de esta pandemia, como ya oficialmente se le empezó a llamar este martes de esta segunda semana de marzo, ya en los noticieros. En estos momentos el temor, el pánico en las multitudes
es evidente, sobre todo cuando se sabe que son más de 100 naciones las que ya registran oficialmente el contagio de esta terrible epidemia, que con todos los comentarios que se hagan definitivamente sobrepasa al temor y al miedo que las otras pandemias que existieron, como las últimas de ellas, el SARS, el 2003, 2004, o la gripe aviar y porcina en el 2009, no tuvieron la connotación de contagio y de pánico con que esta pandemia sí lo está haciendo a nivel global. Los aeropuertos, uno lo puede notar. Ayer, mientras yo regresaba de California a casa, uno puede notar como viajero la situación en los mismos aeropuertos. Comentaban hermanos o hermanas en California que la situación es tan delicada que la inmensa mayoría de las rentacar que viven de los pasajeros viajeros que llegan a los diferentes aeropuertos y que estos rentacar viven de esos viajeros, prácticamente las rentacar están totalmente paralizadas. La inmensa mayoría de la gente está tratando de evitar viajar en estos momentos. La situación está llegando también a múltiples ya de países de América Latina y por supuesto oficialmente ya está en Centroamérica, en este caso Costa Rica, donde 9 de los casos ya confirmados, sin todavía saber el resto, debido a que algunas de las personas que entraron al país de Costa Rica no fueron investigados y anduvieron paseando por múltiples regiones de Costa Rica y podrían haber dejado el contagio. La situación entonces se extiende ya prácticamente a toda América Latina y eso está provocando el pánico, el terror del cierre de las fronteras. En este momento múltiples de países no solamente han cerrado sus fronteras con China, sino que lo han hecho o lo están haciendo abiertamente con Italia. En el mismo Italia han cerrado sus fronteras internas, es decir, de provincia a provincia, como es el caso de toda la provincia de Lombardía, quien oficialmente a partir de este domingo fueron 16 millones, fueron prácticamente metidos en cuarentena, que quiere decir que en todas esas múltiples de ciudades, incluyendo Milán y Bérgamo, no se puede entrar ni se puede salir, están completamente confinados, aunque la alerta ya en este momento está llegando a todo el país de Italia, según la noticia de esta misma semana que estamos ya entrando en la parte media, es decir, hacia este miércoles. Mientras todo esto lo estamos viendo y los contagiados superan los 100.000 personas, más los casi 4.000 de muertos ya, ante todo esto ha entrado el pánico del cierre de las fronteras, tanto de países como también de las fronteras estatales o provinciales, o lo que se llama el aislamiento. Ante toda esta situación, volvemos nuestra mirada a la palabra escrita por el Señor, en este caso, la palabra que recibió Daniel de parte del arcángel Gabriel, quien le menciona exactamente donde leímos que será un periodo de tribulación, le dijo, cual nunca hay registro en tu pueblo desde que fue establecido como nación.
Si estamos hablando proféticamente de este tiempo, diríamos estos 70 años que Israel acaba de cumplir el 14 de mayo del 2018. Si eso es así, en este momento el pánico de esta crisis tribulacionaria que estamos viviendo es prácticamente casi en la totalidad de los 5 continentes. Y no es que casi, es que ya está oficialmente en los 5 continentes. De esos 5 continentes que lo componen 103 naciones, 100 de ellas ya están contaminadas en este momento, lo que automáticamente lo convierte en una tribulación global. De ahí las benditas palabras de Daniel en el cual acabamos de leer, donde dice, y será un periodo de tribulación, cual nunca ha habido, tal como lo leímos ahí. Son las mismas palabras que el propio Señor Jesucristo dijera en Mateo, hoy si habrá tribulación cual nunca lo ha habido, sino hasta aquellos días. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ante todo esto, ante el temor, ante el pánico que se está dando, sobre todo en las partes donde están más afectados o donde se vislumbra ese temor del cierre de sus ciudades o aislamiento, en el que más está experimentando esa cercanía. Y digo cercanía porque ya tiene ciertas regiones que están en cierta forma ya entrando en aislamiento, como es el caso del estado de Washington, especialmente algunas ciudades aledañas a la ciudad de Seattle. La otra que está en ese camino potencialmente es San Francisco, California, y por tercero es Los Ángeles, una ciudad inmensamente grande. Mientras esto se está dando, Israel tampoco está escapando al pánico y al miedo que está dejando esta terrible pandemia. Y es que son múltiples de contagio en la nación israelita, donde ya múltiples de vuelos de Europa han cancelado todo vuelo hacia Israel, y donde el gobierno de Israel está preparando a la nación precisamente ante cualquier eventualidad de el cierre o aislamiento de sus ciudades vecinales. Si esta situación está alcanzando, imagínese usted, al propio pueblo de Israel, es decir, la propia nación de Israel no está escapando ante esta situación y esta crisis que estamos viendo en este momento. Llama la atención profundamente entonces, ante todo lo que estamos viendo, a pensar y a meditar como cristianos profundamente en el cumplimiento precioso de las Sagradas Escrituras. No cabe duda que la inmensa mayoría del remanente, digo remanente porque como vamos a ver otros pasajes de Daniel, hay cierto sector de la iglesia que no va a despertar. Ese sector que ya tal como lo menciona Daniel, ese sector va a actuar exactamente como el resto de todos los mundanos, con miedo, pero sin ningún deseo de tener un cambio, y mucho menos de levantar su mirada al occidente, a lo más que todo al horizonte, para verificar la inminente venida de Cristo Jesús. E inclusive vamos a ver en estos días de ese sector de la iglesia que menciona Daniel, lo vamos a ver blasfemando, sobre todo a sus líderes apóstatas de ellos,
haciendo blasfemia, diciendo que esto no tiene nada que ver ni con los tiempos finales, y mucho menos con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que nosotros conocemos como su segunda venida. Lo acepten o no lo acepten, estamos entrando en un momento histórico y extraordinario. Tanto escuchábamos en las décadas, para los que estamos vivos hoy en día, a nuestros padres que nos hablaron de la proximidad de la llegada de esa gran tribulación. Aunque no podemos decir ni podemos afirmar específicamente que ya estamos en la gran tribulación, pero definitivamente lo más cerca o la idea más profunda que podemos tener de cómo será la gran tribulación es exactamente lo que estamos viendo en este momento. Decía en esta prédica, a la cual usted puede acceder en nuestra Facebook de Bolaines Ministry, la parte azulita dice Bolaines Ministry, ahí está el tema Pasos a la Gran Tribulación, que lo grabamos en Los Ángeles, California, este domingo pasado de este mes de marzo. Y en ello estoy hablando exactamente esos pasos que estamos viendo, y estoy aclarando que lo más correcto es decir que lo que estamos viendo son síntomas de la gran tribulación, o que también el Señor Jesús le llamó principio de dolores. Pero que explico en ese tema que sin lugar a duda, en estos 3 meses que apenas llevamos de este 2020, estamos rompiendo récord de todos los acontecimientos que nos hace oler la proximidad de esa terrible gran tribulación que Jesús menciona en Mateo capítulo 24 y el versículo 21. Es lo más cerca. Este evento estos eventos trascendentales que estamos viendo en estos primeros 3 meses, que como dije, comenzamos el año apenas el segundo día del año nuevo, cuando Estados Unidos le picó el ojo al dragón del Medio Oriente, es decir, Irán, de Persia. Y después, a partir de ese momento, se desataron una andanada de temblores en la isla de Puerto Rico y el resto del Caribe, y que esos impresionantes temblores no están parando. Los fuertes temblores las han seguido experimentando los argentinos, apenas esta semana que recién pasó, los chilenos, los costarricenses, y este martes le tocó a la parte de la costa de California. Lo que quiere decir que es exactamente temblores, incendios forestales sin precedentes, y por supuesto lo que tiene en pánico ante el terrible aislamiento que se está dando en múltiples de ciudades. Tal vez el que más ha impactado después de China es el caso de Italia, por tratarse en primer lugar de un país desarrollado, en segundo lugar un país histórico, y en tercer lugar uno de los países importantes de la Unión Europea. Al darse ese encierro o el cierre de todas las fronteras de Italia, tanto estatales o provinciales, como ellos le llaman allá, como también el cierre que se está dando parcialmente de las fronteras con el resto de Europa, especialmente a través de las líneas aéreas. Este martes me enviaba uno de nuestros hermanos desde Milán, de Italia, una fotografía del aeropuerto de Milán, que en el mes de enero estuve en ese aeropuerto, completamente y en su totalidad vacío. Ese fenómeno que me ha estado tocando ver a mí también, nos hace recordar no solamente esos escritos de nuestros santos cristianos que ya murieron y que nos escribieron en el pasado,
de cómo ellos pensaban que iba a ser la gran tribulación y que ahora nosotros estamos viendo, sintiendo, oliendo esos principios, a quien Jesús le llama principios de dolores, de lo que podría ser esta gran tribulación. Sea lo que sea, lo que estamos viendo es impresionante, el miedo, el pánico. Me decían, por ejemplo, los hermanos en California, que en su totalidad, algunos supermercados como el Costco, no solamente hay ausencia total y absoluta de botes de agua, sino de muchas otras cosas, incluyendo hasta papel higiénico. Es decir, la gente está entrando en pánico, en miedo, y están desesperados comprando. La pregunta entonces ante todo esto es, ¿cuál es su relación con Dios? Si esto es parte del cumplimiento de la profecía del Señor, ¿no cree que deberían todos, incluyendo los propios evangélicos, hacer un alto en su camino y levantar su mirada y mirar hacia arriba, de donde está nuestra única esperanza? Este lunes, los ojos de la nación norteamericana se detuvieron para ver el último informe de nuestro presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, porque todos querían ver qué era lo que él iba a decir en relación a lo que ya están llamando esta pandemia. Si todo el mundo está poniendo su mirada, en el caso de Estados Unidos, en nuestro presidente, en las otras naciones, en sus presidentes, la palabra del Señor manda que volteen su mirada, pero con una manera humilde y sencilla, con un corazón constricto y humillado, busquen su mirada de esperanza a aquel que está en los cielos. Pero, por supuesto, también Daniel habla de este periodo, que será un periodo crítico. Dice aquí Daniel capítulo 12 y el versículo 8, dice: yo oí esto, pero no podía entender lo que enseñaba. Así que pregunté a Yahweh, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero él me dijo: ve por tu camino, Daniel, porque estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados y probados por el fuego y hechos kodeshim, que quiere decir santo. Pero los transgresores, en nuestra traducción en español, pero los impíos, dice: los transgresores seguirán transgrediendo, y ninguno de estos transgresores o de estos impíos entenderá. Pero los sabios entenderán esto que está pasando. Aquí el mensaje de Gabriel a Daniel es que dice que exactamente lo que comencé a hablar. Hay cierto sector de la iglesia que no va a despertar. A ese sector Daniel le llama transgresores. Es la misma palabra también que se utiliza para la palabra apostesentai, es decir, apóstatas. Es decir, ese sector de la iglesia no va a despertar en estos momentos, lo que quiere decir que ya son candidatos potenciales hacia la gran tribulación. Decía en una de las iglesias preciosas que me tocó ministrar en Los Ángeles, le decía a esta iglesia preciosa de origen de Asamblea de Dios, allí en Los Ángeles, decía a los hermanos que Jesús no viene por toda una iglesia, sino por un remanente. Y prueba de ello es la parábola de las 10 vírgenes, donde el Señor compara la totalidad de su iglesia con 10 vírgenes. Sin embargo, a la hora de las verdades, es decir, a la hora del momento trascendental en que esas vírgenes despertaran, solo 5 de ellas finalmente se les abrió la puerta. Ahora, nótese que cuando ese ruido
Según la parábola de las 10 vírgenes se dio, cuando ese río se dio, todas las 10 reaccionaron, pero solo 5 humillaron su corazón y miraron hacia arriba. Es posible que gran parte de la iglesia, a pesar de que sí están asustados, no van a reaccionar, no van a despertar. Como dice Daniel o el arcángel Gabriel, pero los transgresores, es decir, la iglesia apóstata, no va a despertar. Todo lo contrario, seguirán transgrediendo la bendita palabra del Señor o las esperanzas o las promesas de su venida. Mis queridos hermanos y amigos que están escuchando, es una realidad lo que estamos viendo. Y semana a semana, no sabemos a cuánto tiempo más nos queda, seguirán cerrándose las fronteras, seguirán cerrándose las puertas, pero hay una puerta que está lista para abrirse para ti, tanto para ti, mi hermano, si perteneces a una iglesia apóstata y logras salir lo más pronto posible de ella, como para usted, mi amigo. Esa puerta se llama Cristo Jesús. Solamente abre tu corazón y acércate a Dios. Y por el otro lado, ante toda la crisis que estamos viendo, lo mejor es junto con toda su familia volver a un corazón sencillo y humillado y abrir las puertas de su corazón y de su casa hacia el Señor Jesucristo. Es la mejor manera de enfrentar este futuro parecido al de la gran tribulación que estamos viviendo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga, y si Él no ha venido, estaré con ustedes el próximo miércoles. Dios les bendiga.